Tema 19. Receptación, blanqueo de capitales y financiación ilegal de los partidos políticos. En el delito de receptación, el receptador se aprovecha para sí de los efectos de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico en el que no ha participado ni como autor ni como cómplice. Se ha concebido como un delito de referencia que continúa la actividad delictiva principal, la cual llevaría el estadio de la consumación a la del agotamiento. Se trata de un delito común, solo se admite la realización con dolo directo y la conducta típica reviste dos modalidades alternativas, constituyendo un tipo penal mixto alternativo. Por su parte, el delito de blanqueo de capitales es un delito común y autónomo que, en la modalidad delictiva de su tipo básico, comprende la acción de adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva o realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Es posible la tentativa del delito. El delito exige dolo directo o eventual, pues el tipo requiere que la conducta se realice a sabiendas de que los bienes tienen su origen en una actividad delictiva. Se sanciona la imprudencia grave y se prevé el decomiso de las ganancias obtenidas, así como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y por último, la financiación ilegal de los partidos políticos abarca distintas modalidades delictivas: la recepción de donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos. Se trata de una ley penal en blanco. El umbral económico para entrar en la tipicidad penal se encuentra en 50.000 euros. Se trata de un delito común y un delito de convergencia en el que necesariamente tienen que participar al menos dos partes. Primera parte, receptación, apartado 1, tipo básico. El artículo 298.1 castiga al que con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o reciba, adquiera u oculte tales efectos. Se castigará con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Sujeto activo puede ser cualquiera que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice en el delito del que provienen los bienes. Sujeto pasivo puede ser cualquiera y se trata de un delito común. El bien jurídico protegido es el patrimonio y el orden socioeconómico. El delito de receptación tipificado en el artículo 298 es un delito dependiente y de referencia y perpetuación en el que bien jurídico protegido es el mismo que el del delito previo. Objeto material del delito son los efectos provenientes de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Por tanto, no serán constitutivos de este delito las conductas llevadas a cabo cuando los objetos provenientes de delitos no sean alguno de los contemplados en el título 8. La expresión efectos acoge a todos los frutos del mismo que puedan ser susceptibles de generar beneficios para el receptador. La conducta típica reviste dos modalidades alternativas, constituyendo un tipo penal mixto alternativo. A. Ayudar a los responsables de un delito a aprovecharse de los efectos del mismo. Esto sería favorecimiento del aprovechamiento ajeno. O B. Recibir, adquirir u ocultar los efectos de un delito. Esto sería aprovechamiento propio. La conducta típica debe cumplir los siguientes requisitos. 1. Conocimiento de la comisión de un delito anterior. El sujeto activo debe conocer con certeza que los objetos provienen de un delito y no una simple sospecha. No se exige un conocimiento detallado de los hechos, ni siquiera que conozca al autor o autores de estos. Tampoco se exige que el delito haya sido descubierto ni juzgado. 2. El delito anterior debe ser contra el patrimonio o el orden socioeconómico. 3. No haber intervenido en el delito anterior ni como autor ni como cómplice. 4. Realizar la conducta con ánimo de lucro, lo cual constituye un elemento subjetivo del injusto.
Requisito sine qua non que diferencia este delito del delito de encubrimiento, en el que existe un animus adiuvandi. El Código Penal mantiene una estructura tradicional al relacionar la receptación con el delito anterior, tal y como pone de manifiesto la vinculación limitativa que establece el artículo 298.3 en relación con la pena de delito de encubrimiento. Existen diferencias entre los delitos de receptación y de encubrimiento. En el primero deben concurrir el ánimo de lucro, mientras que en el delito de encubrimiento no. Esto es, que sean los delincuentes los que se aprovechen del delito cometido. En el delito de receptación, el delito del que proceden los efectos debe ser contra el patrimonio o el orden socioeconómico, y en el delito de encubrimiento el delito anterior puede ser de cualquier naturaleza. Resulta curioso que en el delito de encubrimiento se contempla una pena mayor que en la receptación, es decir, una mayor pena cuando no existe un ánimo de lucro. También se ha relacionado bastante el delito de receptación con el del blanqueo de capitales. Como diferencia principal entre ambos tipos penales, en la receptación se exige expresamente un ánimo de lucro y en el blanqueo no necesariamente. En el delito de receptación, el delito previo ha de ser un delito contra el patrimonio u orden socioeconómico, mientras que en el delito de blanqueo puede ser cualquier delito. El delito de blanqueo no exige no haber intervenido ni como autor ni como cómplice en el delito de referencia, por lo que es posible blanquear otro tipo de actividades. Y el delito de receptación es doloso, mientras que el delito de blanqueo puede cometerse de manera dolosa e imprudente. El sujeto activo del delito de receptación debe aprovecharse de los efectos del delito directamente, no de otros objetos en los que se hayan podido transformar, pues no se admite la receptación sustitutiva. Sí se admite la receptación en cadena cuando se adquieren los efectos que provienen de un delito a un receptador que los había adquirido, a su vez del autor de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico. La dependencia de la receptación respecto al delito previo principal se fortalece por el hecho de que se excluye expresamente el castigo por receptación al que se aprovecha de los efectos de un delito en cuya realización ha intervenido. Las conductas que configuran la modalidad de aprovechamiento propio son la adquisición, recepción u ocultación de los efectos. La adquisición integra el delito tanto si es gratuita como si se produce a través del precio. La recepción se refiere a la entrega gratuita de los efectos y la ocultación hace alusión a esconder los efectos que siguen siendo de quien los entregó. El provecho que puede obtenerse con la receptación puede ser en especie, pudiendo constituir una porción de los efectos robados. Solo se admite la realización con dolo directo, ya que se exige que el sujeto activo conozca que los efectos provienen de la comisión de un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico. El error sobre la ilícita procedencia de los objetos excluye la responsabilidad penal. La consumación delictiva es diferente según la modalidad de acción. Así, cuando se ayuda a los responsables del delito a aprovecharse de los efectos del mismo con ánimo de lucro, se consuma el delito en el momento en que se ha prestado la ayuda de forma eficaz a los responsables del delito, y estos pueden aprovecharse de los efectos. En cambio, cuando se recibe, adquiere u oculta los efectos del delito con ánimo de lucro, tiene lugar la consumación cuando el sujeto recibe los efectos del delito, los adquiere o los oculta, ya que es en ese momento cuando tiene la disponibilidad del objeto u objetos. Es posible la tentativa, por ejemplo, cuando se pretende comprar jamones ibéricos robados. No es necesario que el delito previo del que proceden los bienes haya sido efectivamente juzgado, basta con que se haya acreditado su comisión y así conste en la sentencia. En cambio, sí resulta necesaria la realización de un acto causal de receptación. Señala la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la calificación de la infracción penal previa ha de tener en cuenta el total de la cuantía de los objetos de esa infracción y no los únicamente adquiridos por el receptador. Apartado 2. Supuestos agravados. 1. Supuestos agravados recogidos en el artículo 298.1.
1. Cuando se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. 2. Cuando se trate de cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención. Y 3. Cuando los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos receptados o a los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su sustracción. Se establece una pena de prisión de 1 a 3 años. Y 2. Supuestos agravados recogidos en el artículo 298.2. Se contempla aquí un tipo doblemente agravado, conformado por la adquisición u ocultación ordenada al tráfico, que se agrava a su vez si ello se lleva a cabo utilizando establecimiento o local comercial o industrial, lo que puede generar, además de las pertinentes inhabilitaciones, el cierre o clausura del local o establecimiento de que se trate. 1. Si los objetos se reciben, adquieren u ocultan para traficar con ellos, se establece como pena la establecida en el número 1 del artículo en su mitad superior. El objetivo de esta conducta radica en introducir los objetos en el circuito económico general. El legislador pone con ello de manifiesto la preocupación por la dimensión socioeconómica de este delito, por la incidencia que en el tráfico lícito de bienes tiene la introducción de los que tienen un origen delictivo. Para la consumación no será necesario que llegue efectivamente a traficarse con los objetos, sino que bastará con que la conducta se realice con esa finalidad. Y 2. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local comercial o industrial. Se establece como pena la establecida en el número 1 del artículo en su mitad superior y multa de 12 a 24 meses. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 2 a 5 años y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de 5 años. Según el artículo 127 bis, el juez o tribunal ordenará el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por alguno de estos supuestos agravados, cuando resuelva a partir de indicios objetivos fundados que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva y no se acredite su origen lícito. Desde una visión político-criminal, esta agravante resulta absurda, ya que es evidente que el receptador adquiere los efectos para posteriormente comerciar con ellos y no por un afán de coleccionismo. Apartado 3. Limitación de la pena. Se recoge en el artículo 298.3 que en ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la multa de 12 a 24 meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a este, y en tal caso se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad inferior. Apartado 4. Responsabilidad penal de los receptadores. En el artículo 300 se establece que las disposiciones de este capítulo se aplicarán aun cuando el autor o el cómplice del hecho del que provengan los efectos aprovechados fuera irresponsable o estuviera personalmente exento de pena. Las infracciones penales de receptación gozan de su propia sustantividad y su fundamento no se encuentra vinculado con el grado de integración del delito cometido por el autor. En cambio, esto sí sucede con los partícipes del delito, cuya incriminación depende de que el autor haya obrado de forma típica e injusta con independencia de que sea o no culpable. La receptación se castiga con abstracción de las condiciones del autor del hecho. La vinculación del delito de receptación con el delito previo tiene su base en el principio de accesoriedad limitada, al exigirse que la comisión del hecho que se subsume en el delito previo sea típico y antijurídico.
El legislador introduce este precepto para castigar a los autores de los delitos de receptación, incluso en los casos en los que los autores de los delitos de los que provienen los objetos de la receptación fueren irresponsables o estuvieran exentos de pena. Por ejemplo, la impunidad derivada de un hecho delictivo cometido por un menor de edad acogido a la ley penal del menor. Bastaría con que el hecho del que provienen los bienes constituya un comportamiento típico y antijurídico, lo que supone proclamar el principio de accesoriedad mínima, en virtud del cual los partícipes pueden responder criminalmente por su participación, aunque en el autor principal del hecho antijurídico concurra una excusa absolutoria. Segunda parte, delito de blanqueo de capitales. Bajo el nombre de blanqueo de capitales, también lavado o reciclaje de dinero o capitales, se comprenden una serie de conductas encaminadas a la incorporación al tráfico económico legal de bienes, dinero, ganancias y beneficios en general, procedentes de actividades delictivas para hacer posible su disfrute jurídicamente incuestionado. La cuestión relativa al bien jurídico protegido del delito se discute en la doctrina al existir distintas posturas. Un sector doctrinal considera que resulta lesionado el mismo bien jurídico protegido que el del delito anterior del que provienen los bienes. Otro sector estima que se trata de un delito pluriofensivo, pues se lesionan diversos bienes jurídicos, entre los que destaca el orden socioeconómico, pero también se protege la transparencia del sistema financiero, la legitimidad de la actividad económica y la administración de justicia, y ello porque la transformación, ocultación o conversión de los bienes dificulta la investigación y averiguación de los hechos. También se ha afirmado que el delito de blanqueo no tiene como fin proteger el mismo bien jurídico del delito precedente, pues la puesta en peligro de aquel no varía con el delito de blanqueo. No obstante, cuando los capitales se reinvierten para seguir cometiendo delitos de la misma entidad del original, el bien jurídico lesionado será el mismo en ambos ilícitos. La sentencia del Tribunal Supremo 279/2013 señala que el bien jurídico protegido en este delito sería el orden socioeconómico, al estar incluido este delito en esta clase de delitos, que es el patrimonio y el orden socioeconómico, y su inclusión en el Código Penal se justificaría por el interés que tiene el Estado en controlar el dinero procedente de actividades delictivas realizadas a gran escala que pueden menoscabar el sistema económico. No obstante, la sentencia del Tribunal Supremo 1597/2005 puso de manifiesto que el delito de blanqueo de capitales incide en otros bienes jurídicos, ya que los autores no solo obtienen ingentes ganancias, sino incluso un poder de corrupción que es un peligro evidente para la estabilidad de los sistemas políticos y para la adecuada estructuración de la sociedad, a la que se envía un mensaje demoledor que afecta a los valores éticos. Apartado 1. Tipo básico. El artículo 301.1 castiga al que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. En estos supuestos se establece una pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 1 a 3 años y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de 5 años. La Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo recoge un concepto de blanqueo de capitales en su artículo 1.2. que dispone que a los efectos de la presente ley se considerarán blanqueo de capitales las siguientes actividades:
a la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación de una actividad delictiva con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. B. La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. C. La adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas en el momento de la recepción de los mismos de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. D. La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien a realizarlas o facilitar su ejecución. Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes. El concepto de blanqueo de capitales ha quedado desnaturalizado al introducirse en el texto punitivo español las modalidades de posesión y utilización de bienes procedentes de una actividad delictiva. El legislador confunde los fines preventivos, políticos y policiales con la función del derecho penal y es por ello por lo que deberían introducirse algunas excepciones en el tipo relativas a las conductas relacionadas con la mera posesión y utilización de bienes, para que el delito no quedase consumado automáticamente con algunas situaciones carentes de sentido práctico. Tras la reforma penal llevada a cabo en 2016, el artículo 301 sufrió una alteración significativa por la configuración del autoblanqueo, comenzando a reprocharse penalmente la actividad delictiva previa cometida por el propio sujeto activo del delito de blanqueo. En este sentido, debe traerse a colación la teoría de los actos neutrales, en virtud de la cual quedarían al margen del derecho penal las conductas cotidianas que no suponen un peligro ni ponen en riesgo el tipo penal del blanqueo de capitales. Así, según la sentencia del Tribunal Supremo 34/2007, tal es el caso del que aparece como adquiriente de un inmueble en un contrato de compraventa. Lo que plantea esta cuestión es la exigencia de que toda acción típica represente, con independencia de su resultado, un peligro socialmente inadecuado. Desde este punto de vista de partida, una acción que no representa peligro alguno de realización del tipo carece de relevancia penal. Si se aplicara en tales casos la teoría subjetiva de la autoría de la participación, el acto de tomar parte en el negocio jurídico asimilado como testaferro solo debería ser considerado como un acto de participación, dado que parece evidente que el testaferro no ha querido el acto como propio. En estos supuestos es necesario comprobar que la acción de colaboración tenga un sentido objetivamente delictivo y que ello sea conocido por el que realiza una acción que en principio es socialmente adecuada. En relación con el debate doctrinal sobre si estamos ante un concurso real de delitos versus un agotamiento del delito previo cometido, la sentencia del Tribunal Supremo 884/2012 quiso determinar qué supuestos serían objeto de aplicación del concurso real y cuáles forman parte de la fase de agotamiento del delito antecedente. En este sentido, partió de la base general de que todo delito contra la propiedad supone una vocación de aprovechamiento económico, pero en otros casos la escasa relevancia económica de las ganancias obtenidas en la actividad criminal será suficiente para descartar la existencia de un segundo delito. Resulta preciso atender además a la idoneidad de los comportamientos imputados para incorporar bienes ilícitos al tráfico económico y, como no, a la intención del autor a su propósito de rentabilizar en canales financieros seguros las ganancias obtenidas.
Para colmar el juicio de tipicidad no bastará con la constatación del tipo objetivo, será indispensable acreditar la voluntad de activar un proceso de integración o reconversión de los bienes obtenidos mediante la previa comisión de un hecho delictivo, logrando así dar apariencia de licitud a las ganancias asociadas al delito. Para que pueda aplicarse el concurso de normas es necesario que los ingresos generados por el delito fiscal procedan de algún modo del delito anterior, que el delito inicial sea previamente objeto de condena y que la condena del delito fuente incluya el comiso de las ganancias obtenidas o la condena a su devolución como responsable civil. Por tanto, las conductas del artículo 301.1 han de llevarse a cabo por el autor material y consisten fundamentalmente en transformar unos bienes por cualquier procedimiento, apareciendo los mismos con otra forma jurídica o con otra procedencia o siendo extremadamente dificultoso hallar su origen, lo cual se puede hacer mediante la transferencia de dinero u otros instrumentos de valor desde paraísos fiscales a España, utilización de sociedades patrimoniales sirviéndose de testaferros o personas imaginarias, depósitos bancarios suplantando la personalidad de terceros sin su consentimiento o simplemente invirtiéndolo en bienes muebles o inmuebles en cuya operación se hace constar un valor y pago inferior al efectivamente abonado. Por tanto, la mera posesión y la utilización de los bienes sin una finalidad adicional no puede atentar ipso iure al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales. Lo dispuesto en el artículo 301.1 constituye una suerte de cláusula abierta, cajón desastre o un comodín relativo a realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, lo cual podría atentar contra el principio constitucional de seguridad jurídica contemplado en nuestra Constitución. La sentencia del Tribunal Supremo 1070/2003 exponía que el blanqueo de bienes o capitales responde al criterio omnicomprensivo asumido internacionalmente de abarcar todas las posibles conductas ilícitas con el fin de reprimir cualquier obtención de beneficios generados por la comisión de un delito grave, lo que le confiere independencia y autonomía en relación con el delito antecedente, pudiendo incluso conllevar una penalidad superior a este, teniendo en cuenta que se trata de la protección de bienes jurídicos distintos. El delito de blanqueo es un delito común, por lo que el sujeto activo del delito puede serlo cualquiera, ya que no se restringe el círculo de sujetos a un determinado grupo de personas, pese a que para cierto sector doctrinal que tuvo la ocasión de pronunciarse con anterioridad a la reforma de 2010 debían ser excluidos como posibles sujetos activos del delito aquellos que hubieran participado por cualquier título en la comisión del ilícito del cual provinieran los bienes que se blanqueaban, a diferencia de lo que ocurre en los delitos de encubrimiento y receptación. Sujeto pasivo en este caso puede serlo también cualquiera. Objeto material del delito son los bienes que proceden de una actividad delictiva. Los bienes pueden ser muebles o inmuebles, materiales e inmateriales, derechos, valores y créditos, con un valor económico y que puedan ser incorporados al tráfico mercantil o económico. Los bienes carentes de valor económico no resultan idóneos para ser objetos susceptibles de blanqueo. Puede tratarse de cualquier bien que haya sido directamente generado por la comisión de un delito previo o de una actividad delictiva. El producto del delito, el beneficio, la utilidad o las ganancias obtenidas, incluyendo entre las ganancias el precio, la recompensa o la promesa para cometer un delito. El tipo penal del blanqueo no incluye referencia a un límite mínimo del valor económico de los bienes, lo cual puede contravenir a todas luces el principio penal de intervención mínima y el principio de proporcionalidad. La conducta típica se configura como un tipo mixto alternativo en el que se castigan dos modalidades diferenciadas de acción, siendo posible la tentativa del delito.
1. La acción se realiza sobre el objeto material del delito que puede revestir las siguientes modalidades: adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva cometida por el autor del blanqueo o por otra persona. Si se desconoce el origen ilícito de los bienes, no se comete el delito. 2. Dirigida a ocultar el origen ilícito de los bienes, que se materializa en los siguientes comportamientos: realizar cualquier acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Para castigar por blanqueo en su tipo básico, la actividad delictiva previa no debe estar relacionada con los delitos comprendidos en los supuestos agravados. La referencia que hace el artículo a actividad delictiva ha generado dudas sobre su alcance y contenido, cuya interpretación podría ser la que recogen las directivas europeas sobre la materia para referirse al delito determinante. Inicialmente se exigía la comisión de un delito grave para que se pudiera consumar un delito de blanqueo de capitales. Posteriormente, desde el año 2003, se exigía la comisión previa de un delito sin tener en cuenta la gravedad del mismo para que pudiera consumarse un delito de blanqueo. Y actualmente, desde el año 2010, ya no se exige una condena por un delito previo al blanqueo de capitales, sino que basta con la acreditación de una actividad delictiva previa para que pueda sancionarse penalmente el blanqueo de capitales. Y para ello se recurre a la prueba indiciaria. Ya no es necesaria una condena efectiva previa, sino que es suficiente comprobar que los bienes proceden de una actividad delictiva. En este sentido, los indicios más frecuentes en la práctica de esta modalidad delictiva son: a. el afloramiento de cantidades de dinero de cierta importancia respecto del que no se ofrece suficiente justificación; b. La utilización del mismo en operaciones que ofrecen ciertas irregularidades ajenas a la práctica común en el mercado, tales como manejo de grandes cantidades de efectivo, utilización de testaferros, aperturas de cuentas o depósitos en cantidades bancarias ubicadas en país distinto del de residencia de un titular, etc. Y c. La existencia de algún dato objetivo que relacione a quien dispone de ese dinero con el tráfico de sustancias prohibidas, de modo que permita afianzar la imprescindible vinculación entre sendos delitos. A diferencia de las conductas de receptación, que exigían que el sujeto que se aprovecha de los bienes provenientes de un delito contra el patrimonio y orden socioeconómico no haya participado en él, en este delito sí se castiga el autoblanqueo, de manera que el sujeto que ejecuta las acciones recogidas en el delito de blanqueo de capitales sobre bienes procedentes de un delito que él mismo ha cometido o de una actividad delictiva previa será castigado por los dos delitos, lo que podría vulnerar el principio del non bis in idem, habida cuenta que las acciones consistentes en la posesión y utilización de los bienes provenientes de una actividad delictiva previa por el autor del mismo supondrían el agotamiento del delito. Tipificar la posesión y la utilización como autoblanqueo de capitales supone un alcance desmesurado del tipo penal, de modo que solo deberían constituir delito de blanqueo de capitales cuando supongan una forma de ocultación del origen ilícito, cosa que no siempre ocurrirá. Así pues, interpretar que con carácter general son típicas la posesión y la utilización, que no llegan a implicar una transmisión de los bienes, supone desnaturalizar la configuración penal del delito de blanqueo, puesto que dichas conductas no necesariamente suponen un acto de ocultamiento de la titularidad, ni real ni aparente, y por tanto tampoco de su origen delictivo, como tampoco lesionan su bien protegido, que es la contaminación del sistema económico. Por tanto, con la introducción en el tipo de las modalidades delictivas consistentes en la posesión y utilización de bienes, se podrían sancionar hechos que no suponen una transformación o conversión del producto del delito.
En la praxis cotidiana encontramos situaciones ejemplificativas interesantes y que bien pudieran esclarecer el encaje de ciertas conductas blanqueadoras en el tipo penal. El legislador no se detuvo en imaginar algunas situaciones que de forma deliberada o no, a la postre carecerían de rigor y de significado. En este sentido, el hecho de poseer y utilizar una vivienda adquirida con el producto de un delito de tráfico de drogas, transformando así el dinero obtenido del ilícito penal, sí encajaría en la figura delictiva que nos ocupa, pero el poseer y utilizar una vivienda que ha sido obtenida mediante un delito de estafa, aunque no lo sea para ocultar su origen delictivo, no sería más que el agotamiento de esa infracción contra el patrimonio y no entraría en la finalidad de la norma y por tanto no debería ser sancionable penalmente. Otros supuestos como consecuencia de la expansión vertiginosa que se está produciendo en el derecho penal y que se producirían en el caso de admitirse la doble sanción por la posesión de los bienes derivados del delito previo en concurso real con este, podrían ser la posesión de un cuadro o una joya por quien los ha robado, quien utiliza un coche sustraído por sí mismo, quien roba jamones en unos grandes almacenes y los guarda en su casa, el hurto de un televisor en el que el ladrón además lo utiliza, el funcionario corrupto que posee un vehículo de alta gama que se le ha entregado como soborno, el narcotraficante que obtiene ganancias por el tráfico de drogas y conserva en su hogar múltiples billetes de 500 euros, el defraudador fiscal que conserva en su poder la cuota defraudada, la funcionaria que utiliza una joya que procede de un delito de cohecho, el autor de un delito de tráfico de influencias que conserva el beneficio obtenido con su conducta o aquel que no pueda acreditar satisfactoriamente que unos bienes o efectos proceden de una actividad lícita ante una denuncia previa o sospechas de que los mismos proceden de una actividad delictiva. Como el artículo 301 prevé el castigo de las personas que también han participado en el delito del que provienen los bienes, porque se trata de un delito diferente que está tipificado de forma expresa, se apreciaría un concurso real de delitos entre el delito de blanqueo de capitales y el delito del que proceden los bienes. Esta es la postura defendida por el Tribunal Supremo. La jurisprudencia en numerosas sentencias recoge que el autoblanqueo no supone el agotamiento del delito, sino que los actos de blanqueo son autónomos respecto del delito del que preceden los bienes, porque la finalidad del delito de blanqueo de capitales no es solo disfrutar de los bienes o ganancias ilícitas obtenidas, sino introducir las mismas en el tráfico económico. El delito exige dolo, pues el tipo requiere que la conducta se realice a sabiendas de que los bienes tienen su origen en una actividad delictiva. Si el sujeto lo desconoce, la conducta será impune. En esta línea, el dolo exigible puede ser directo, que es el conocimiento más o menos exacto de los hechos delictivos anteriores, o eventual a través de la teoría de la ignorancia deliberada o del principio de indiferencia, basado en considerar acreditado el conocimiento y consentimiento en el blanqueo de capitales en virtud de la experiencia de que quien cierra los ojos no quiere conocer la actividad que realiza, aceptando el resultado. Puede haber un concurso de normas entre los delitos de blanqueo de capitales tipificado en el artículo 301 y de receptación y encubrimiento, que se resuelve conforme al principio de especialidad. La jurisprudencia ha apreciado la compatibilidad entre este delito y el delito contra la hacienda pública, aunque es posible la aplicación de un concurso de normas cuando los ingresos que genere el delito fiscal procedan de modo directo e inmediato del delito anterior. También cuando este delito sea efectivamente objeto de condena y que la condena del delito fuente incluya el comiso de las ganancias obtenidas en el mismo o la condena a su devolución como responsable civil. Apartado 2. Supuestos agravados. Bienes relacionados con el tráfico de drogas. Señala el artículo 301.1, párrafo segundo, que se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 379 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones
contenidas en el artículo 374 de este Código. Conforme al artículo 374, las sustancias serán objeto de decomiso como los bienes, medios, instrumentos y ganancias, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 127 a 128 y a las siguientes normas especiales. 1. Una vez firme la sentencia, se procederá a la destrucción de las muestras que se hubieran apartado o a la destrucción de la totalidad de lo incautado, en el caso de que el órgano judicial competente hubiera ordenado su conservación. Y 2. Los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados por sentencia, que no podrán ser aplicados a la satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas del delito ni de las costas procesales, serán adjudicados íntegramente al Estado. Por otra parte, bienes relacionados con delitos específicos. Señala el artículo 301.1, párrafo tercero, que también se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en el título 7 bis, el capítulo 5 del título 8, la sección cuarta del capítulo 11, del delito 13, el título 15 bis, el capítulo 1 del título 16 o los capítulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del título 19. En el título 7 bis se regula el delito de trata de seres humanos. Por su parte, en el capítulo 5 del título 8 se contemplan los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y la corrupción de menores. En la sección cuarta del capítulo 11 del título 8 se regulan los delitos de corrupción en los negocios. En el título 15 bis se establecen los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En el capítulo 1 del título 16 se recogen los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Los delitos señalados del título 19 son los delitos de cohecho, de tráfico de influencias, de malversación, de los fraudes y exacciones ilegales, de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. Se trata de un supuesto agravado cuyo fundamento estriba en la especial naturaleza del delito previo y en la procedencia de los bienes. Y por último, delitos cometidos por personas integradas en organizaciones criminales. Establece el artículo 302.1 que en los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezcan a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos y la pena superior en grado los jefes, administradores o encargados de tales referidas organizaciones. La organización debe estar dedicada al blanqueo de capitales. El concepto de organización criminal se recoge en el artículo 570 bis, estableciendo que a los efectos de este código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. Lo que caracteriza a la organización es la continuidad más o menos duradera en el tiempo y la existencia de una estructura jerarquizada. Hay que distinguir la organización con el acuerdo de más de dos personas de unirse de forma esporádica u ocasional para cometer un delito. Puede apreciarse que se establece una doble agravación de la pena para el caso de que se trate de los jefes, administradores o encargados de las organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales. El párrafo segundo del artículo 302.1 apunta que también se impondrá la pena en su mitad superior a quienes, siendo sujetos obligados conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cometan cualquiera de las conductas descritas en el artículo 301 en el ejercicio de su actividad profesional. Así, la pena resulta incrementada si las personas que cometen el delito de blanqueo de capitales son las obligadas por su actividad profesional a prevenirlo y evitarlo, incumpliendo los deberes establecidos en la normativa de blanqueo de capitales.
Apartado 3. Ocultación o encubrimiento. Se establece en el artículo 301.2 que con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos. Al referirse el precepto a lo dispuesto en el apartado anterior del texto punitivo, se está refiriendo al delito de trata de seres humanos, delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y la corrupción de menores, delitos de corrupción en los negocios, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, delitos de cohecho, de tráfico de influencias, de malversación, de los fraudes y exacciones ilegales, de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. Ocultación y encubrimiento en realidad no son sinónimos. El encubrimiento se reservaría para los casos en los que se da a los bienes una apariencia distinta, en los cuales se simula o finge que se trata de otros objetos o que las manifestaciones externas de los bienes por las que devienen susceptibles de identificación resultan diversas a las reales. En cambio, la ocultación significa esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista y callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir o disfrazar la verdad. Es por ello que comprenderá aquellas acciones de esconder, disfrazar, tapar, callar, lo que se conoce con el fin de evitar que otras personas puedan tener conocimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes procedentes de un delito. Apartado 4. Imprudencia grave. En el artículo 301.3 se castigan los hechos realizados por imprudencia grave con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al triplo. A pesar de la previsión expresa del castigo de las conductas imprudentes en todos los supuestos recogidos en el delito, la primera modalidad delictiva no parece muy posible que se pueda cometer por imprudencia, pues el Código Penal exige que se realice la conducta a sabiendas, lo que exige la comisión dolosa, y la jurisprudencia ha reconocido que el blanqueo por imprudencia presenta dificultades dogmáticas, porque el blanqueo de capitales es un delito esencialmente doloso. La jurisprudencia ha apreciado la comisión por imprudencia grave en los casos en los que el sujeto no ha observado el deber de cuidado exigido en la realización de la actividad donde se lleva a cabo el blanqueo de capitales y por las circunstancias del caso estuviera en condiciones de conocer el origen ilícito de los bienes. La sentencia del Tribunal Supremo 830/2016 apreció también la comisión imprudente de un delito de blanqueo de capitales porque el sujeto no actuó con la cautela suficiente para comprobar la procedencia ilícita del delito. Apartado 5. Decomiso. Se prevé el decomiso en el artículo 301.5 al disponer que si el culpable hubiera obtenido ganancias serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código. Así establece el artículo 127 que 1. Toda pena que se imponga por un delito doloso llevará consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. 2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a 1 año por la comisión de un delito imprudente, el juez o tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.
Y 3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso de los bienes señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el decomiso de otros bienes por una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos y al de las ganancias que se hubieran obtenido de ellos. De igual modo, se procederá cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición. También será aplicable lo dispuesto en el artículo 127.1 bis, que dispone que el juez o tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por alguno de los siguientes delitos cuando resuelva a partir de indicios objetivos fundados que los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva y no se acredite su origen lícito. Letra I. Delitos de blanqueo de capitales. Apartado 6. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y personas cualificadas. Delitos cometidos por personas jurídicas. Establece el artículo 302.2 que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas. A. Multa de 2 a 5 años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años. Y B. Multa de 6 meses a 2 años en el resto de los casos. Y en cuanto a delitos cometidos por personas cualificadas, en el artículo 303 se castigan los delitos previstos en los artículos 301 y 302 cuando fueren realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio. La pena será la que corresponda para cada uno de los delitos tipificados en los artículos 301 y 302 y además inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio de 3 a 10 años. La inhabilitación absoluta será de 10 a 20 años cuando los hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma. En el artículo 303, párrafo segundo, se recoge la definición de facultativos, señalando que a tal efecto se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en posesión de títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes. Apartado 7. Actos preparatorios. En el artículo 304 se establece que la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 301 o 303 se castigará respectivamente con la pena inferior en 1 o 2 grados. En relación con la aplicación de los actos preparatorios punibles, que es la provocación, conspiración y proposición, a las distintas modalidades de blanqueo resulta indiscriminada la remisión a los delitos previstos en los artículos 301 o 303. No será factible apuntar estos actos en relación con las conductas imprudentes, como tampoco a la tentativa del blanqueo de capitales. En relación con la viabilidad de los propios actos preparatorios punibles, no sería factible que se produzca una provocación a la ocultación o encubrimiento de los bienes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal. Tercera parte. Financiación ilegal de los partidos políticos. En virtud de la Ley Orgánica 1/2015 se creó el título 18 bis en el Código Penal, que lleva por rúbrica de los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos. Su construcción se arma sobre la base de la legislación administrativa sobre la materia y para paliar un problema de severa preocupación social que no es otro que la corrupción política. Apartado 1. Recibir donaciones o aportaciones destinadas a un partido político. Subapartado 1. Tipo básico. El artículo 304 bis castiga a quien reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos. La pena será la de multa del triplo al quíntuplo de su valor.
La grave acción de recibir y entregar dinero se castiga con una mera multa, penalidad muy distante respecto a la prevista para el delito de cohecho, delito con el que se encuentra un estrecho paralelismo. Para que se castigue el hecho con pena de prisión debemos dirigirnos a los supuestos agravados, donde se exige una cuantía mínima de 500.000 euros, cantidad que resulta un tanto excesiva y que dejará fuera de la aplicación de dicha pena a la generalidad de los supuestos de hecho. Puede plantearse que el delito de financiación ilegal puede cometerse si se realiza una donación finalista prohibida por la Ley 8/2007. En este sentido, podría afirmarse que el delito de cohecho precisa que la dádiva se entregue directa o indirectamente al funcionario que puede cerrar el acuerdo del pacto y, en cambio, la donación no se realiza a un funcionario que pueda dictar una determinada resolución administrativa, sino al partido político. En cualquier caso, por aplicación del principio de especialidad, sería más específica la figura de la financiación ilegal que la del cohecho, ya que, entre otras cosas, el cohecho contiene elementos que no son precisos en la financiación ilegal. El tipo básico no describe la acción, sino que opta por una remisión directa a la legislación extrapenal. El artículo 5 de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos establece ciertos límites a las donaciones privadas. Así, los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones anónimas, finalistas o revocables, donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales y donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica. Por consiguiente, solo podrán acceder a la tipicidad penal una parte de las conductas que describe como ilícitas la ley extrapenal, quedando fuera de su alcance otras conductas prohibidas por la referida norma. Las donaciones procedentes de personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica entran en el tipo penal por ese mero hecho, sin importar la cuantía. Prohibición de la norma. Tampoco podrán incluirse las donaciones de inmuebles liberadas del límite de cuantía y las donaciones a fundaciones vinculadas a los partidos. Debe tenerse en cuenta el aspecto relativo al umbral económico para entrar en la tipicidad penal, que son los 50.000 euros. Varios son los bienes jurídicos que pueden considerarse afectados por el delito, entre los que se encuentran el correcto funcionamiento del sistema democrático de partidos, que implicaría la transparencia de la financiación, la igualdad de oportunidades para todos los partidos políticos, la confianza de los ciudadanos en el sistema político o la libertad en la formación y manifestación de la voluntad popular para que no se produzcan injerencias dirigidas a favorecer intereses particulares. Sujeto activo será la persona que recibe la donación y que pertenece al partido político, federación, coalición o agrupación de electores. Podría considerarse que la persona que recibe la donación debería ser la que tenga la representación legal del partido o el responsable de la gestión económica, pero también podría recibirla el presidente, el secretario general e incluso un afiliado. Se trata de un delito común y un delito de convergencia en el que necesariamente tienen que participar al menos dos partes. Por un lado, el donante, que es el sujeto que realiza la conducta, y por otro, el partido político que recibe la donación, aunque también podría intervenir un tercero como intermediario. Este delito de financiación ilegal constituye una norma penal en blanco, ya que precisa acudir a una norma extrapenal para determinar las conductas prohibidas, habida cuenta que el precepto penal nos remite expresamente a la Ley Orgánica sobre Financiación Ilegal de Partidos Políticos. El objeto material del delito son las donaciones, que pueden consistir en dinero, pago en especie o entrega de bienes inmuebles. La conducta típica consiste en recibir donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Los tres supuestos prohibidos de recepción o aportación son: 1. Si las donaciones son anónimas, finalistas y revocables.
2. Las donaciones de una misma persona que superen los 50.000 euros anuales, excepto si se trata de donaciones en especie cuyo donante esté identificado, que se atestigue documentalmente la entrega del bien donado y que la donación sea irrevocable, en cuyo caso no estarían prohibidas. Y 3. Donaciones de personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica. La consumación delictiva se produce en el momento en que se recibe la donación ilícita y se impone la pena a la persona o personas que reciben una donación o aportación destinada a la financiación ilegal de un partido político, federación, coalición, agrupación de electores. Se castiga la financiación ilegal de los partidos políticos que tiene un origen privado, aunque no se incluyen aquellos casos de financiación pública que pudieran ser ilegales. Subapartado 2. Supuestos agravados. Pese a que se prevén diversos supuestos agravados, la generalidad de los casos quedarán fuera del derecho penal o al menos fuera del alcance de la pena de prisión. Los supuestos agravados son los siguientes. A. Agravaciones de primer grado recogidas en el artículo 304 bis 2, estableciendo que 1. Las donaciones anónimas, finalistas, revocables o procedentes de personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica cuyo importe sea superior a 500.000 euros, o en los casos de donaciones de una misma persona identificada que supere los 550.000 euros anuales. 2. Las donaciones procedentes de gobiernos u organismos extranjeros, de entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con todos los anteriores que superen el importe de 100.000 euros. Se castigan estos supuestos agravados con la pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso. No se incluye en esta agravación las donaciones realizadas por persona extranjera que se recogen en el artículo 7 de la ley y para los que se establecería el mismo límite que para los nacionales, que son los 500.000 euros. En lo que respecta al primer párrafo, donaciones anónimas superiores a 500.000 euros o 550.000 euros, la norma penal es vaga y poco precisa por cuanto que no establece una regla que permita extender su aplicabilidad a diferentes delitos. En este sentido, configura como elemento de la tipicidad en el tipo básico la cantidad de 50.000 euros, que marca el límite inferior de la máxima agravación, y fija en 500.000 euros la agravante de los graves delitos de financiación ilegal. Ciertamente no se prevé la posibilidad de que la cantidad se pueda alcanzar con la suma de aportaciones diferentes. La ley sobre financiación de los partidos políticos prohíbe las donaciones procedentes de una misma persona por importe superior a 50.000 euros anuales, por lo que se deduce que el término temporal es el natural, lo que permite concluir que el periodo temporal que permite cuantificar la donación es ese y por tanto no cabría sumar cantidades aportadas en años diferentes. Por cuanto al segundo párrafo se refiere, donaciones procedentes de gobiernos, etc., superiores a 100.000 euros, cabe afirmar que recibir donaciones procedentes del extranjero es lícito siempre que se cumpla con la legalidad en la materia. Debe atenderse a la norma extrapenal de cada país. Y por otra parte, agravaciones de segundo grado recogidas en el artículo 304 bis 3. Se trata de aquellos supuestos agravados que resultarán de especial gravedad. No se recogen aquí criterios para determinar qué supuestos deben considerarse de especial gravedad y uno de ellos podría ser la cuantía, que será muy superior a la establecida en el supuesto agravado. Es decir, nos referimos a supuestos que exceden especialmente de 100.000 euros o de 500.000 euros según los casos. La pena prevista en estos casos será la del párrafo anterior en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. Apartado 2. Entrega de donaciones o aportaciones destinadas a un partido político. El artículo 304 bis 4 emplea una técnica incriminadora diferente a la establecida en el delito de cohecho, pese a que las tipicidades de financiación ilícita son bilaterales en ambos casos. Así se imponen las mismas penas en los respectivos casos a quien entrega donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores,
acreedores por sí o por persona interpuesta si realiza alguno de los supuestos anteriores. En este caso, el sujeto activo es el donante. Se castiga a la persona que entrega la donación. Se trata de un delito de convergencia en el que intervienen al menos dos personas, a saber, quien recibe la donación o aportación para la financiación de un partido político y el que entrega, pudiendo en ocasiones intervenir un tercero que actúa de intermediario o bien para que el donante no sea conocido, que también es castigado. Apartado 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se contempla en el artículo 304 bis 5 la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas en estos delitos y las penas previstas serán las establecidas en los apartados anteriores y atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras B a la G del apartado 7 del artículo 33. No se aprecian dudas respecto a los donantes, en cambio no sucede lo mismo respecto de los receptores de tal financiación, que son personas físicas que actúan en interés del partido penalmente responsables a título personal y que además pueden trasladar la responsabilidad penal al propio partido. Quienes actúan en beneficio y provecho de la persona jurídica derivan responsabilidad penal a esta última, pues tradicionalmente se ha interpretado en clave económica adjudicaciones de contratos, cohecho, etc. La cuestión de la financiación ilegal de los partidos exige una ley extrapenal clara y precisa para que se produzca una intervención penal razonable. En cambio, pueden acontecer situaciones problemáticas, como es el caso de la posible imputación de responsabilidad penal al partido por descontrol, piénsese entre la organización política y la relación entre los miembros de partidos que actúan en instituciones públicas, ya sea en ayuntamientos, asambleas legislativas, etc. En este sentido, una sanción genérica al partido resultaría injusta, pero también podría darse la situación en virtud de la cual se mezclase el beneficio personal y el beneficio del partido, o que la actuación considerada como desviada afecte realmente solo a algunos miembros de la organización, lo cual no motivaría suficientemente que se extendiese una responsabilidad penal a todo el partido. En definitiva, no parece sencillo que en la práctica ante una conducta de financiación ilegal de partidos políticos pueda suponer la suspensión de sus actividades, pese a que la vertiente teórica lo ampare. Apartado 4. Participación en una organización destinada a la financiación ilegal de los partidos políticos. En el artículo 304 ter 1 se castiga a quien participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones para electores, al margen de lo establecido en la ley. La pena prevista es la de prisión de 1 a 5 años. En este caso se castiga la pertenencia a una organización como delito autónomo. La conducta típica se realiza con la integración en una estructura u organización, cuya finalidad sea la financiación ilegal de los partidos políticos, que constituye el elemento subjetivo del injusto. Resulta curioso que el legislador haya incluido este precepto, toda vez que lo que se está contemplando en el precepto es un delito de asociación ilícita del artículo 515 del Código Penal, y resulta más llamativo que participar en una organización cuya tarea no es otra que recabar fondos para sufragar a partidos políticos resulte más grave que el hecho mismo de financiarlos. La consumación tiene lugar cuando el sujeto se integra en una organización con la finalidad de financiar ilegalmente a los partidos políticos, etc. Se trata de un delito de mera actividad que no requiere que se lleve a cabo la donación. Y en cuanto a los supuestos agravados, 1. Directores de las estructuras u organizaciones según el artículo 304 ter 2. Se prevé la pena señalada al tipo básico en su mitad superior. 2. Si los hechos de los apartados anteriores resultaran de especial gravedad según el artículo 304 ter 3. Se prevé la pena señalada al tipo básico en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la superior en grado. La especial gravedad deberá apreciarla el juez o tribunal en cada caso concreto.
Y terminamos el tema con los ejercicios de autoevaluación. Primera pregunta: ¿en cuál de los siguientes delitos se prevé la posible comisión imprudente? La respuesta es en el delito de blanqueo de capitales. 2. Constituye delito de receptación la conducta de quien con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o reciba, adquiera u oculte tales efectos. Pero con relación a su sanción penal, la respuesta es: se sanciona con independencia de que el autor o cómplice del delito previo sea irresponsable o estuviere exento de pena. Tercera pregunta: el blanqueo de capitales consiste en, y la respuesta es, dotar con una apariencia de legitimidad aquellos bienes que procedan de actividades delictivas. Cuarta pregunta: en el delito de blanqueo de capitales, la comisión de un delito previo, la respuesta es: puede ser cualquier tipo de delito, sea considerado grave o no. Quinta y última pregunta: recibir donaciones o aportaciones de manera ilegal se sanciona penalmente en virtud de lo dispuesto en el artículo 304 bis 1 cuando vayan destinadas a, y la respuesta es, un partido político, federación, coalición o agrupación de electores.